Ok, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a leer nada más el versículo 47, hermanos, después vamos a orar. ¿Ok? Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por este hermoso privilegio, Señor, de tener en nuestras manos las Escrituras. Rogamos, Señor, tu gracia por ellos, por el tiempo, Señor, que vamos a estar meditando en ellas. Padre, pedimos que nuestros corazones, Señor, sean sensibles. Ayúdame a mí, Padre, para ser simplemente una bocina, Padre, de lo que usted quiere decirnos a nosotros. Permítanos su gracia esta tarde, tu presencia siendo derramada por tu Espíritu en cada corazón, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y ya conocemos más o menos la historia y no tengo mucho tiempo para leerlo todo, pero sabemos, ¿verdad?, que a Simón, el fariseo, invitó a Jesús a comer, ¿verdad? Y ahí llegó una mujer que llamaban una mujer pecadora, ¿no? Y se desarrolla ahí unos pensamientos en Simón, y Jesús, conociendo sus pensamientos, le dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Lo que quiero hablar, hermanos, un poquito es acerca de la conciencia que nosotros tenemos sobre nuestros pecados. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos, la verdad, poca conciencia de ello, porque todos, para empezar, nos consideramos buenas personas. ¿Hay alguno aquí que se considere muy malo? No, todos, ¿verdad?, nos consideramos buenas personas. No le hacemos daño a la gente, no nos metemos con ellos. Sí me defiendo, ¿verdad?, cuando me atacan, y etcétera, etcétera. Pero nos consideramos, entre comillas, buenas personas. No nos consideramos como muy pecadores delante de Dios. Inclusive, se puede estar viviendo en el pecado y no tener un celo suficiente para dejar el pecado y arreglar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pensamos que todo está bien. Oh, es que no me ha caído un rayo encima. Y Dios no está enojado conmigo. Tenemos esa mentalidad muchas veces, ¿verdad? Oh, pues no me ha pasado esto, no estoy en el hospital, o no he caído a la cárcel, o aquello. Entonces Dios está bien. Eso no quiere decir, hermanos, que Dios está de acuerdo con nuestra manera de vivir. Lo que nosotros podamos llegar a servir y amar a Dios estaría, créalo, íntimamente ligado con nuestra conciencia de cuánto nosotros hemos pecado. Vea lo que dice el texto.
por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermano, lo que yo amo a Jesús está muy relacionado con mi conciencia de cuánto yo he pecado contra Él. Y lo que usted pudiera llegar a amar y todo el deseo que usted pudiera tener de servir a Dios tendría que estar íntimamente ligado con su conciencia de que usted cuánto le debe a Dios. Simón el fariseo, todo lo que el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? No me pusiste aceite, no lavaste mis pies, eran prácticas que se tenían que hacer, pero Simón el fariseo no sentía la necesidad de hacer nada para Dios, porque no sentía que le debía algo a Dios. Así, hermanos, muchas veces estamos nosotros como Él. Aparentamos que todo está bien, aunque el corazón por dentro esté podrido. Andamos cargando rencores, andamos cargando amarguras, andamos cargando muchas cosas que sabemos de antemano que a Dios no le agradan, pero ante toda la gente aparentamos que todo está bien. Somos un poco como Simón el fariseo. Entonces, si yo estoy aparentando que todo está bien, pues no tengo necesidad de hacer nada para Dios. ¿Para qué? No tengo apetito para servir a Dios, porque la fuente que proyecta a servir a Dios viene de esa conciencia que yo tengo de cuánto yo le debo a Dios. Yo tengo una deuda incalculable, no tengo con qué pagarle. Si cada minuto que me reste de vida lo dedicara plenamente al 100% a servir a Dios, no le pagaría lo que le debo. No pagaría todas las ofensas que yo le he hecho a Dios. No cubriría ningún pecado que yo haya hecho contra Dios. Fíjese de lo que estoy hablando. Si desde este momento a todo lo que me restara de vida, no sé, 20, 50, 100 años, y nadie dijo amén, ¿verdad? Me dedicara a servirlo cada instante de esa vida, cada instante de ese tiempo, me dedicara a servirlo a Dios, no alcanzaría para pagar ningún pecado. Porque lo que le he hecho a Dios es horrible, hermano. Y es terrible. Le he menospreciado. He agarrado sus leyes y las he hecho bolita y las he aventado por allá. Cuando he debido hacer su voluntad, dile que le suba ahí. Cuando he debido hacer su voluntad, no lo he hecho. Hago mi propia voluntad, hago lo que a mí me parece bien, lo que a mí se me antoja, lo que mi carne quiere, ¿verdad? Y pues con mis labios no niego a Dios, pero con mis hechos muchas veces negamos a Dios. Nada más con eso, pensando en todo lo que Cristo hizo por mí, pensando que Él estaba pensando en mí cuando Él estaba muriendo por mí, no le tengo con qué pagar. Pero el hecho de que llegue a la conclusión de que no tengo con qué pagarle al Señor, eso no me va a servir para decir, entonces pues como no tengo que hacer, no tengo con qué pagarle, pues no voy a hacer nada. Al contrario, todo lo que pueda hacer en mi vida, sirviéndole a Dios, amando a Dios, tratando de agradar a Dios, será una bendición. Y será una respuesta a esa conciencia que yo tengo de cuánto yo he ofendido a Dios. Pero hermanos, nosotros vivimos como si no hiciéramos pecado.
Podemos ir fila por fila y mencionando algunos pecados. Y todavía tal vez hasta diríamos, ¿yo? Hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce todo cuanto hemos pecado. Él lo sabe perfectamente bien. Y no ha caído un rayo encima, no nos hemos muerto, porque Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos. Porque Él está teniendo paciencia con nosotros, Él nos está amando ahora, nos está mostrando su amor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él está mostrando su amor y su misericordia para que nosotros podamos venir a Él y decirle, Señor, perdóname, yo he pecado mucho contra ti. Y estoy hablando de cristianos, Sería bueno que de cuando en cuando hiciéramos un examen del corazón, echáramos una ojeada ahí, miráramos qué hay ahí en el corazón. ¿Rencor? ¿Celos? ¿Contiendas? ¿Pleitos? ¿Qué hay ahí en nuestro corazón? Y entonces pudiéramos tratar de ofrendar ese corazón a Dios. Pero si yo miro y analizo mi corazón y digo, ando medio amargado, traigo amargura contra alguien, contra uno de mis hijos, no sé, un compañero de trabajo, lo que sea, y quiero ofrendarle este corazón a Dios, ¿estará Dios muy contento de recibir ese corazón sucio? Claro que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primeramente ponerme a cuentas con Dios, pedirle perdón, pero considerando, hermano, realmente cuánto importa nuestro pecado, dándonos cuenta de cuán terrible y cuán ofensivo es para Dios nuestro pecado. Hermana, por ejemplo, hoy considerando que estamos festejando el Día de las Madres, imagine por un momento esta ilustración. Su esposo o un amigo o una amiga le invita a comer. Y dice, vamos a ir a un restaurante fino y vamos a ir a comer, así que ponte lo mejor. Y usted pasa unas 4 o 5 horas, ¿verdad? Va al salón de belleza, se corta el pelo, se arregla y todo eso que ustedes hacen, amén. Y usted hace todo lo posible por estar muy guapa para ese momento, ¿verdad? Que va a acompañar a aquella persona a cenar. Llega el momento, ¿verdad? Alguien toca la puerta, usted abre, ¿verdad? Despampanante, y aquella persona le dice, ¿qué? ¿No te vas a arreglar? ¿Te vas a ir así? ¿Se sentiría usted ofendida? ¿Se sentiría usted lastimada? No me diga que no, yo sé que sí. Ya no tendría ganas de ir con esa persona a ninguna parte. ¿Verdad que sí? No querría ir con él a ninguna parte. Nomás, fíjese, nomás un comentario. Nomás un comentario pequeño, ¿verdad? ¿No te piensas arreglar o qué? Y usted guardaría rencor en su corazón por mucho tiempo por esa acción. La verdad sí. Ahora,
¿Qué desaires nosotros le hemos hecho a Dios? ¿Qué cosas más horribles que esas nosotros le hemos hecho a Dios? Muchas, muchas más horribles. Nos hemos burlado de Él, hemos tomado su nombre en vano, hemos seguido otros dioses. Hermano, hemos hecho cosas terribles contra Dios. Que si viviéramos bajo la influencia de la ley, mereceríamos inmediatamente la muerte y el infierno, por consecuencia, por toda la eternidad. La verdad es que lo merecemos. Cada uno de nosotros en este cuarto, adultos grandes, adultos medianos, ¿verdad? Niños, jóvenes, todos hemos pecado y todos merecemos la paga del pecado. Porque hemos hecho cosas terribles contra Dios. Imagínese usted, por un desaire, por una palabra que alguien le dijera, se sentiría lastimada, se sentiría ofendida, se sentiría terrible, se sentiría mal. Todos sus sueños, todo lo que había pensado en ese momento, que iba a pasar bonito, una buena noche, algo, sería al suelo. Hermano, si nosotros tenemos sentimientos, Dios tiene mucho más sentir que nosotros. Si nosotros somos emocionados, Dios también se emociona. Hermano, cuando nosotros venimos a Él y le decimos, Señor, ya, pues ya me voy a poner bien, le voy a echar ganas y esto y el otro, hermano, Dios nos cree. Aunque Él sepa, ¿verdad?, conociendo todas las cosas y conociendo el futuro, Él sepa que vamos a volver a fallar, pero en ese momento, cuando nosotros venimos a Él, Dios nos cree y dice, qué bueno, hijo, échale ganas, estoy contigo, te perdono. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Debería haber en nuestros corazones paz, debería haber tranquilidad, debería haber bondad, debería haber amor, debería haber gozo. Pero la verdad es que esas cosas a veces llegan nada más por chispazos a nuestra vida y no son algo que se mantenga constante siempre. ¿Por qué? Porque venimos a Dios y tenemos un ratito con Dios, pero no continuamos en esa relación con Dios. Señor, perdóname, ok, ya me perdonó, ya me creyó y todo, me doy la media vuelta y vuelvo al pecado. Porque no tenemos una conciencia de cuánto ha afectado el corazón de Dios nuestro pecado. Cualquiera que sea, hermano, hermana, cualquiera que sea su pecado, ha afectado el corazón de Dios. ¿Sabe que nuestro pecado afecta a la naturaleza? La naturaleza misma, la tierra, es afectada por causa de nuestro pecado. ¿Sí? ¿Se lo puedo demostrar bíblicamente? Claro que sí. Las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora es causa de nuestro pecado. Y los desastres que vienen son por razón de pecado. Y el hambre que hay en el mundo es por causa del pecado del hombre. Y las guerras que hay en el mundo es por causa del pecado del hombre. Y las pestes y todo lo que hay, no es porque Dios esté deleitándose en mandar pestes a la humanidad, es causa del pecado, es la respuesta al pecado.
es la paga del pecado. Es por el pecado del hombre que la humanidad está como está. ¿Se acuerdan la historia del barbero, ¿verdad? Del peluquero? Que decía que no, Dios no existía. Y el cristiano quería decirle que, pues enseñarle, ¿verdad?, que Dios sí existía. Ayer estuvimos hablando, cuando salimos a predicar, estuvimos hablando con un testigo de Jehová, ¿verdad?, con un muchacho que era testigo de Jehová. Y él me dijo esto. Ahorita les cuento lo del barbero, ¿no? Me dijo esto: si tú me prometes, si tú me enseñas en la Biblia que Jesucristo es Dios, yo voy a estar en tu iglesia mañana. Me dio la mano, le di la mano y todo. Y, ¿de veras? Sí. Eso es lo más fácil del mundo. Me fui a 1 Juan 5:20, ahí dice que estamos en el verdadero, en Jesucristo, que es el Dios verdadero y la vida eterna. Y digo, no, ¿cómo no? Le digo, ahí dice. Y se rajó. Te lo estoy mostrando. No, pero es que al principio dice que el Hijo. Estoy diciendo que el Hijo es Dios, que Él es el Creador. Le mostré Juan y todos los textos. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Y hermano, yo me comparé un poquito así con ese hombre. Él me dijo, no, es que no es posible que el infierno exista. Digo, claro que existe, se lo mostré. Le dije, mira, hay leyes para lectura. Aquí estamos, no, esto no es una parábola, le dije, cuando hablamos del rico y Lázaro. Le digo, ahí tenemos nombres propios, eso es algo verdadero. El infierno existe y el día que se muera alguien sin Cristo se va a ir al infierno por toda la eternidad. Me dijo, yo no puedo creer eso. El hecho de que tú no lo creas no quiere decir que las cosas van a cambiar. El infierno estará ahí. No hace la diferencia que yo crea o no crea. Puede hacer la diferencia en mi vida. Ahora lo del barbero. El cristiano quería decirle que Dios existía y él decía, no, Dios no existe, ¿verdad? Entonces el cristiano salió todo frustrado ahí de la peluquería y de repente ve a un hombre que iba todo greñudo, todo barbón, ¿verdad? Sin peinarse, y se le prende el foco, ¿verdad? Y se regresa y le dice, peluquero, ¿qué pasó? Tú no existes. Estás loco, dice, mira, aparte ya te volviste loco. ¿Cómo que no existo? Aquí estoy. No, tú no existes. Sí existo, aquí estoy. ¿Por qué dices que no existo? Porque si tú existieras, ese hombre que va ahí no estuviera todo greñudo y barbón. Dice, es que él no viene a mí para que yo le corte el pelo y lo rasure. Eso es lo que te quiero decir. La gente está sufriendo porque no vienen a Dios. Amén. Hay matrimonios que se están desbaratando porque no buscan a Dios. Hay jóvenes que prefieren irse a las drogas porque no buscan a Dios. Se prefieren el pecado, prefieren el libertinaje. Una de las cosas que Dios hizo cuando Dios me encontró y me entregué a Él, Dios me regresó mi matrimonio, Dios me sustituyó mi matrimonio, el amor de mi esposa, el respeto de mis hijos, y eso es maravilloso. Dios todavía quiere arreglar matrimonios, Dios quiere todavía arreglar familias, Dios todavía quiere solucionarle la vida a los jóvenes, Dios quiere estar ahí, pero como nosotros decimos, no pasa nada, todo está bien, yo no peco. Entonces estaremos pagando las consecuencias de nuestros pecados. Algunos de nosotros, hermanos, decimos que nos hemos arrepentido, pero seguimos viviendo en el pecado o practicándolo. Arrepentirse es darle la espalda al pecado. Por muy grande y por muy difícil que sea, pero así es. Arrepentirse es darle la espalda al pecado. Si yo llevo una trayectoria de mentiras y entonces me encuentro con Cristo, me doy cuenta que mi mentira es horrible delante de Dios, que soy terrible pecador contra Dios porque solamente soy un mentiroso. No tengo otros pecados, pero solamente soy un mentiroso, y me doy cuenta de eso y vengo a Dios y me doy cuenta que Dios me perdona. Entonces ese perdón de Dios me motiva a amarlo
y me motiva a servirle y tratar de agradarle en la vida. Pero en cuanto a mi mentira, dejo la mentira y ya no vuelvo a ser mentiroso, porque le doy la espalda al pecado. Pero la práctica del quien se dice cristiano hoy en día no es así. Parece que ser cristiano simplemente es llegar a la iglesia un día entre semana y el domingo, y eso es todo. Hablar de Dios de vez en cuando, leer la Biblia de vez en cuando, orar cuando tengo tiempo, y eso es todo. Eso no es ser cristiano. Algunos hombres mostraron con su vida que sí se habían arrepentido, como el apóstol Pedro. ¿Recuerdan a Pedro cuando se va a pescar mejor? Y luego cuando fue lleno del Espíritu Santo y todo eso, después ya que había negado al Señor, Pedro vivía arrepentido porque había negado al Señor. Tanto que cuenta la historia que Pedro, el apóstol Pedro, cada vez que oía el cantar de un gallo, se soltaba llorando inconsolablemente, porque recordaba lo terrible de su pecado, recordaba la suciedad de su pecado. Decía: qué sucio, qué perverso he sido, qué canalla he sido contra mi Dios, que todo lo hizo por mí y he sido lo peor contra Él. Y el gallo, cuando el gallo cantaba, le recordaba su pecado contra Dios. Y se ponía a llorar inconsolablemente. Tenemos el ejemplo también del apóstol Pablo. Que creyendo hacer lo correcto, matando a los cristianos, encarcelándolos, dando su voto para que los apedreara, él después se convierte a Cristo y se convirtió en un paladín. Si narramos y vemos su testimonio, hermano, lea su testimonio por ahí en 1 Corintios 9, me parece que habla de su testimonio, de todo lo que ha padecido. Todo lo que él padeció, dice: hambres, peligros, y peligros con los hermanos, y todo eso que él comenta que padeció, también deja entrever que sentía que era poca cosa por lo que Cristo había hecho por él. Cuando, hermanos, tenemos conciencia de nuestro pecado, cuánto nuestro pecado ha ofendido a Dios, y tenemos conciencia de cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios nos ha perdonado, entonces, hermano, queremos servir al Señor. Entonces queremos servir al Señor. Hay un texto más que quiero leer, que está en Mateo 3:8. Mateo 3:8. Dice, Juan está predicando aquí, dice en el 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego él les dice: haced pues frutos dignos. ¿De qué? De arrepentimiento. ¿Se ha hecho esa pregunta, hermano? ¿Sus frutos que usted da para Dios son dignos de su arrepentimiento? A veces no servimos a Dios porque hasta ahí alcanza nuestro arrepentimiento. Es todo. O sea, no hay una conciencia de qué sucio soy yo y Dios me perdonó.
Podemos mentir, drogar, fumar, tomar, ¿qué más? Adulterar, fornicar, todo eso. Terrible, hermano. Terrible delante de Dios. Nosotros, como sociedad, como seres humanos, pues hemos hecho nuestro tabulador, ¿verdad? Oye, adulterio es terrible. No, hermano, igual que el adulterio, que el asesinato, que la mentira, para Dios son exactamente igual. Y todos, absolutamente todos, son más negros y más horribles que lo que nosotros pensamos que algunos de esos pecados lo son. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son nuestros frutos dignos de arrepentimiento, hermano? Usted puede decir, yo estoy sirviendo a Dios motivado por el perdón de Dios. O usted está sirviendo a Dios porque le pidieron en la iglesia que hiciera algo, ¿verdad? Digo, si es que le sirve, ¿verdad? Porque hay otros que no, ni siquiera eso quieren hacer. Hay que tener conciencia, hermano, de lo que Dios nos perdonó, porque mucho se le perdonó, mucho amó. ¿Cómo está mi amor? ¿Qué tanto yo amo? Principalmente a Dios y después a mi prójimo. Cuando usted muera, ¿va a dejar una huella de amor? Cuando usted muera, ¿va a dejar una huella de amor? Voy a mencionarle cuando menos 3, porque ya es tarde, 3 frutos dignos de arrepentimiento. Número 1, la gratitud. La gratitud. Número 2, el servir. Y número 3, la fidelidad. Fidelidad o lealtad. Vamos a ver poquito de segunda de Timoteo, capítulo 3. La Biblia nos narra la condición, el carácter de los hombres de estos días. Y podemos ver que hace más de 2000 años se escribió esto, donde la sociedad no era de esta manera, no se presentaban así. Los hijos todavía se sometían a los padres, había amabilidad, había cordialidad, ¿verdad? Los jóvenes eran amables, etcétera, etcétera. Hoy vivimos días malos, hermanos, días terribles. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Miraron eso, jóvenes? Desobedientes a los padres. ¿Sí lo leyeron? Ingratos, faltos de gratitud, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No es la sociedad que tenemos, amor? Usted juzgue, ¿no es la sociedad que tenemos hoy en día? Y eso es lo que somos muchos de nosotros aquí. Porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. Somos traidores. Alguien me ayuda y le contesto poniéndole un cuchillo en la espalda. Somos faltos de lealtad. No tenemos ánimo de servir. Y mucho menos somos fieles. ¿Cuáles son tus frutos que son dignos de arrepentimiento? ¿Que vienes a la iglesia cuando te da la gana? ¿Esos son tus frutos dignos de arrepentimiento? ¿Así le muestras a Dios tu amor? ¿Haciendo lo que a ti te parece bien? ¿Lo que tú crees que está bien y no lo que la Biblia dice que debe ser? ¿Así tú le muestras tu amor a Dios y tu gratitud porque Dios te perdonó y te salvó? ¡Wow! ¡Qué interesante es eso! ¡Qué impresionante es tus frutos dignos de arrepentimiento! El apóstol Pablo sí tenía que estar dispuesto a dar su vida, nosotros parece que no. Pero casualmente, hermanos, es el mismo Dios que nos ha salvado. Es el mismo Cristo que murió por nosotros. Es el Cristo de Pedro, es el Cristo de Pablo, es el Cristo de Mateo, es el Cristo de Lucas, es el Cristo de Timoteo, es el Cristo de tantos hombres que entendieron cuán terrible y cuán ofensivo ha sido su pecado contra Dios y se miraron perdonados por Dios, y entonces dijeron: Señor, mi vida te pertenece. Dios no me está pidiendo que yo le entregue mi vida a Él. Él incondicionalmente se entregó por mí. Me amó, murió por mí, tocó mi corazón, permitió que yo le aceptara como mi Salvador, lo dio todo por mí, no esperando nada a cambio de mí. Pero eso no quiere decir que yo voy a ser ingrato, eso no quiere decir que yo voy a ser desleal, eso no quiere decir que voy a traicionar a mi Dios. Porque mucho se le perdonó, mucho amó. ¿Sabe por qué no amamos? Por eso. Por eso no amamos. Tenemos afecto, pero no amamos. Desarrollamos afecto, pero no amor. Y pensamos que el afecto es amor, y no es cierto. Amor es entrega. ¿Cómo son sus dignos? ¿Cómo son sus frutos? ¿Son dignos de arrepentimiento? Mientras el piano esté tocando, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a meditar por unos minutos. Y le voy a hacer la invitación esta tarde. Personalmente creo que muchos aquí no han aceptado a Cristo como su Salvador. Estoy hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque no he visto sus frutos dignos de arrepentimiento. Y si usted me pregunta que yo debo de verlos, la Biblia dice que sí.
Dice que de esa manera nosotros nos conoceríamos unos a otros por nuestros frutos. Me arrepentí, pero sigo haciendo lo mismo. No, pues qué chiste. Qué tremendo impacto de arrepentimiento. Pero esta tarde, una vez más, Cristo está a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere perdonarle. Que usted se dé cuenta cuán terrible es su pecado. Y Cristo quiere perdonarle. El mensaje no viene de la intención de mi corazón. El mensaje viene del corazón de Dios, advirtiéndonos, recordándonos que Cristo viene muy pronto y que Él quiere encontrar una iglesia haciendo frutos dignos de su arrepentimiento. ¿Habrá alguien entre nosotros que esta tarde quisiera aceptar a Cristo como su Salvador personal? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona que dijera, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? Yo quiero invitar a Cristo a mi corazón. Yo me doy cuenta de cuán sucio y cuán horrible es mi pecado y quiero pedirle a Dios perdón por mi pecado. ¿Habrá alguien así? ¿Pudiera levantar su mano? Queremos orar por usted. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna otra persona que pudiera decir, Ana Mónica, ayúdame? ¿Habrá alguna otra persona que pudiera decir, yo me doy cuenta cuán sucio es mi pecado? Y yo quiero pedirle perdón a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Puedes salir con la hermana Mónica? Allá. Gracias. ¿Habrá alguien que esta tarde dijera, yo me reconozco que mi pecado ha sido sucio contra Dios y yo sé que Dios me quiere perdonar y yo quiero pedirle perdón a Dios esta tarde? ¿Habrá alguien más? Manténgase orando por aquellos que han tomado la decisión esta tarde de entregarle su vida a Cristo, que han tomado la decisión de pedirle perdón por sus pecados, reconociendo que Él les podría perdonar. Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Rogamos por esta persona, Señor, que ha salido para entregarle su vida a usted, para pedirle perdón por sus pecados. Nos gozamos, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias porque escuchas nuestros ruegos, Señor. Padre, haz la obra, Señor. Guía al consejero esta tarde, Señor, sus labios. No vaya a ser de tropiezo, sino al contrario, Señor. Padre, te pido tu gracia. Te pido por lo que aquí estamos, Señor. Ayúdanos a analizar nuestro corazón, nuestros frutos, cuán dignos o cuán indignos son de nuestro arrepentimiento. Padre, perdónanos, de verdad perdónanos. Aún y cuando sé que habitas en mí, que soy salvo por la gracia de usted, Señor, seguimos pecando. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a mantener, Señor, fresco en nuestra mente y en nuestro corazón cuánto usted nos ha perdonado. De qué vida usted nos ha sacado, Señor, para darnos una vida mejor. Cómo ha restituido, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, el respeto de nuestros hijos. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos en el corazón
una mayor conciencia de lo terrible que es nuestro pecado y de tu perdón. Y ayúdanos en esta tarde, Señor, a agradarte. Rogamos tu bendición en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.